Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, y que estén listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema jugoso, de esos que a todos nos encantan. Ya saben, del tipo que te hace sentarte en el borde de la silla y decir: a ver, ¿qué pasó? Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja más icónica, o bueno, una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y más específicamente, de la serie Love is in the Air o Senkal Kapm para los que prefieren el nombre original. Y no vamos a hablar de la serie en sí, aunque claro, inevitablemente la vamos a mencionar, sino del vínculo que tienen en la vida real. La noticia es que Kerem Bürsin ha confirmado algo que, la verdad, ya muchos sospechábamos, y es que vive en la casa de Hande Erçel. Pero, ¿qué significa esto? ¿Amor, amistad, o quizás algo más? Esa es la pregunta del millón que vamos a tratar de responder hoy. Y para que no se pierdan ningún detalle, les voy a contar todo lo que sé, desde lo que se ha dicho públicamente hasta algunas teorías que han surgido en redes sociales, incluyendo análisis más profundos y especulaciones con un poco más de detalle. Así que, agarren sus palomitas, sus refrescos, o lo que sea que les guste para acompañar un buen chisme, porque esto se va a poner bueno. Y no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Me ayudan un montón y, además, les aseguro que siempre encontrarán contenido interesante sobre celebridades, series y, por supuesto, mucho chismecito. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este misterio, Kerem Bürsin viviendo en la casa de Hande Erçel. Primero, un poco de contexto para los que tal vez no estén tan familiarizados con esta historia de amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Y, desde el principio, la química entre ellos era innegable. La pantalla explotaba con cada escena, cada mirada, cada roce. Los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a shippearlos, y las redes sociales se inundaron de vídeos, edits y teorías sobre su relación. Para aquellos que no están tan inmersos en el mundo de las series turcas, Love is in the Air es más que una simple telenovela, es un fenómeno cultural. La historia de Serkan y Eda, con sus idas y venidas, sus malentendidos y, por supuesto, su intenso romance, cautivó a audiencias en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito internacional, catapultando a Kerem y Hande a la fama global. El impacto de la serie fue tal que no solo generó millones de seguidores en redes sociales, sino también una intensa atención mediática sobre la vida personal de los actores. Y para sorpresa de muchos, los rumores resultaron ser ciertos. Durante la filmación de la serie, y especialmente después del final de la primera temporada, empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, paseando, cenando, viajando. Y, eventualmente, confirmaron su relación. El sueño de muchos se hizo realidad. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, enamorados. Parecían salidos de un cuento de hadas. La confirmación de su relación fue un gran acontecimiento para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, celebrando la unión de la pareja en la vida real. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida cotidiana, dando a los seguidores la sensación de que estaban presenciando un verdadero cuento de hadas. La pareja se convirtió en un símbolo del amor idealizado, alimentando aún más la fascinación del público. Su relación, aunque mediática, fue bastante privada. Siempre intentaron mantener su vida personal alejada del ojo público, pero era inevitable que los paparazzis los persiguieran a todos lados. Compartían momentos en redes sociales, pero no saturaban con detalles. Era una relación que se veía genuina, con momentos de cariño, apoyo mutuo, por supuesto, mucha complicidad.
Optaron por una estrategia de mantener la privacidad, lo cual, en una era donde la sobreexposición es la norma, fue refrescante y atractivo. Sin embargo, esto no impidió que los medios y los fans especularan sobre su relación. Durante un tiempo, parecía que todo iba de maravilla. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su éxito profesional y personal. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular, y a pesar de los intentos por desmentirlos, finalmente se confirmó el fin de su relación. La noticia de la ruptura fue recibida con tristeza por sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja estable y romántica. Las especulaciones sobre las causas de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, y donde entra el tema de H. Hoy, la vivienda de Kerem. Después de su ruptura, se especuló mucho sobre dónde vivirían, sobre todo porque, en ese momento, ya se sabía que Ande había comprado una casa nueva. Se decía que Kerem había adquirido otro apartamento, o que se había mudado a otro lugar, pero la información oficial nunca fue clara. Y es aquí donde entran las confirmaciones recientes, la información que ha llegado a oídos de los medios, y sobre todo, las declaraciones de Kerem. La decisión de dónde vivir tras la ruptura se convirtió en un tema de interés público, alimentando la curiosidad sobre la naturaleza de su relación post-romance. Hace poco, Kerem Bürsin, en una entrevista, la fuente exacta la mencionaremos en pantalla para que no quede duda, fue preguntado directamente sobre su situación actual, y sobre dónde estaba viviendo. Y, para sorpresa de muchos, aunque no de todos, como ya mencioné, respondió que actualmente vive en la casa de Andercel. La entrevista, que causó revuelo en los medios y redes sociales, fue el punto de partida para el debate sobre la relación de los actores. ¡Boom! Ahí lo tienen, directo de la fuente. Kerem Bürsin vive en la casa de Andercel. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Se han reconciliado? ¿Son solo amigos? ¿O hay algo más que todavía no sabemos? La revelación de Kerem generó una ola de reacciones y especulaciones. Las teorías y especulaciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos fans, los más románticos, inmediatamente empezaron a pensar en una posible reconciliación. Están juntos de nuevo, el amor siempre triunfa, son el uno para el otro, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas. Imaginen la felicidad. La idea de una reconciliación alimentó los sueños de los seguidores, quienes anhelaban ver a la pareja unida nuevamente. Otros, más realistas o tal vez menos optimistas, sugirieron que simplemente se trata de una amistad. Que, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación y se apoyan mutuamente. Tal vez, Kerem se está quedando en la casa temporalmente por alguna razón, ya sea porque está remodelando su propio hogar, o porque tiene algún proyecto cerca. O, incluso, que simplemente comparten la casa porque tienen una mascota en común, algo que también es muy común entre famosos. Esta teoría se basaba en la posibilidad de una amistad madura y un apoyo mutuo tras la ruptura. Y, por supuesto, no faltaron los más escépticos, que especularon sobre un posible acuerdo comercial. Que tal vez están usando su relación, o la imagen que tienen como pareja, para promocionar algún proyecto o producto. No podemos negar que esto también es una posibilidad, aunque, hasta el momento, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Esta especulación, aunque menos romántica, consideraba las posibles motivaciones profesionales detrás de la situación. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Kerem Bürsin, él mismo, ha confirmado que vive en la casa de Andercel. Esto, en sí mismo, es un hecho importante. Pero, ¿qué más podemos deducir? La confirmación de Kerem es el punto de partida para analizar las posibles interpretaciones de esta situación.
Primero, y lo más importante, no sabemos porque vive ahí. Kerem no ha dado más detalles al respecto. No ha explicado las razones de su decisión. Podríamos inferir muchas cosas, pero la realidad es que no tenemos información precisa. La falta de explicación de Kerem alimenta la curiosidad y abre la puerta a múltiples interpretaciones. Segundo, la actitud de ambos actores es clave. ¿Cómo se han comportado en redes sociales? ¿Han dado alguna pista sobre su situación actual? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración pública sobre el tema. No han publicado fotos juntos, ni han dado a entender nada. Esto puede interpretarse de varias maneras. Podrían estar protegiendo su privacidad. Quizás quieren mantener su relación, sea cual sea su naturaleza, lejos del ojo público. La decisión de proteger su privacidad podría ser un indicativo de una relación más madura, donde la preservación del espacio personal es fundamental. Podrían estar esperando el momento adecuado. Tal vez están planeando anunciar algo más adelante, cuando estén listos. La espera para hacer un anuncio podría indicar que están en un proceso de reconciliación o planeando un proyecto conjunto. Podrían estar distanciados. Y simplemente no quieren generar falsas expectativas. El distanciamiento podría ser una señal de que, a pesar de vivir en la misma casa, su relación es puramente amistosa o se limita a circunstancias temporales. Tercero, la opinión de las personas cercanas a ellos. ¿Qué dicen sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo? Hasta el momento, no hemos tenido acceso a ninguna declaración relevante por parte de su círculo más cercano. Lo cual es normal, ya que suelen ser muy discretos. La falta de declaraciones de sus allegados no facilita la interpretación de la situación. En resumen, la situación es ambigua. No podemos afirmar categóricamente que estén juntos de nuevo, ni tampoco que solo sean amigos. Lo único que podemos decir con seguridad es que Kerem Bürsin vive en la casa de Andersel. Esta ambigüedad es lo que mantiene la atención y genera interés en la situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, básicamente, esperar y ver. Esperar a que ellos mismos nos den más información, o a que el tiempo nos revele la verdad. Mientras tanto, podemos seguir especulando, debatiendo, y disfrutando de esta interesante historia. La espera y la especulación son parte inherente del mundo de las celebridades, y la curiosidad del público es lo que alimenta el interés. Yo, personalmente, creo que es algo más complejo que una simple amistad. Siento que hay algo más, una conexión que va más allá de lo profesional. Han compartido mucho juntos, y es probable que tengan un vínculo muy fuerte. Pero, también es posible que estén intentando construir una amistad sincera, madura, y que el hecho de vivir juntos les esté ayudando a lograrlo. La percepción personal del creador del vídeo es una de las muchas interpretaciones posibles. Pero bueno, la verdad es que la única opinión que realmente importa es la de ellos dos. Y, por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que decidan compartir más detalles con nosotros. El respeto a la privacidad es un aspecto fundamental, y la paciencia es clave ante la incertidumbre. Y, por cierto, no podemos dejar de lado el detalle que en la misma entrevista Kerem explicó, de una manera más formal, que esta situación se debe a problemas con el agua de su casa anterior. La verdad, puede que sea esa, o que no, pero es la explicación oficial. La explicación oficial, aunque simple, no descarta las otras interpretaciones. Análisis profundizado y teorías adicionales. La situación entre Kerem Bürsin y Andersel no solo ha generado especulaciones sobre su relación sentimental, sino que también ha abierto un debate sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo la privacidad se ve influenciada por la fama.
Asterisco asterisco teorías sobre la vivienda compartida asterisco asterisco. Asterisco 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 reconciliación secreta asterisco asterisco. Esta teoría es la más romántica y popular entre los fans. Sugiere que, a pesar de su ruptura pública, Kerem y Hande han retomado su relación de manera más discreta. Vivir juntos les permitiría reconstruir su vínculo lejos del escrutinio público, aprendiendo a lidiar con sus problemas y disfrutando de su compañía en privado. Asterisco 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 amistad profunda asterisco asterisco. Esta teoría sostiene que, tras la ruptura, Kerem y Hande han desarrollado una amistad muy fuerte. Vivir juntos podría ser una forma de apoyarse mutuamente, especialmente en un ambiente donde las presiones y la soledad pueden ser abrumadoras. Podrían ser compañeros de piso que se cuidan y se apoyan, sin que esto implique una relación romántica. Asterisco 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 acuerdo profesional asterisco asterisco. Esta teoría sugiere que la situación es parte de un acuerdo comercial o publicitario. Podrían estar colaborando en un proyecto conjunto o, simplemente, buscando mantener su nombre en la palestra pública. La unión de dos figuras mediáticas siempre genera interés y, en el mundo de la publicidad, esto se traduce en oportunidades de negocio. Asterisco 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 apoyo familiar /diagonal personal asterisco asterisco. Otra posibilidad es que la situación esté relacionada con problemas personales o familiares. Kerem podría estar atravesando una situación difícil y Hande le estaría brindando apoyo, o viceversa. La familia y los amigos cercanos son fundamentales en momentos de crisis, y es posible que esto explique su cercanía. Asterisco 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 cuestiones prácticas asterisco asterisco. Como se mencionó, la explicación oficial de Kerem es que su casa tiene problemas con el agua. Esta podría ser la razón principal, y vivir con Hande sería una solución temporal mientras se solucionan los problemas. Asterisco asterisco consideraciones sobre la privacidad asterisco asterisco. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están en constante búsqueda de información, la privacidad se ha convertido en un bien preciado. Las celebridades, especialmente aquellas que han experimentado el éxito en el ámbito internacional, a menudo se enfrentan a una invasión constante de su vida personal. La decisión de Kerem y Hande de mantener cierto nivel de privacidad, ya sea que estén juntos o no, es comprensible, en cierto modo, admirable. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco. La constante atención de los paparazzis y los medios de comunicación puede ser agotadora y estresante. La pareja podría estar tratando de proteger su salud mental y su bienestar emocional al mantener cierta distancia del ojo público. Asterisco 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 control de la narrativa asterisco asterisco. Al no hacer declaraciones públicas sobre su relación, Kerem y Hande mantienen el control sobre la narrativa. Deciden cuándo y cómo compartir información, evitando que los medios creen especulaciones o rumores infundados. Asterisco 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 madurez personal asterisco asterisco. La madurez y la experiencia les habrán enseñado que a relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público, pueden verse afectadas negativamente por la presión mediática. Al mantener la privacidad, protegen su relación y dan una oportunidad para que florezca de manera más auténtica. Asterisco 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 expectativas del público asterisco asterisco. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se idealizan y se someten a las expectativas del público. Al no revelar todos los detalles, Kerem y Hande evitan crear falsas expectativas y se permiten vivir su relación de manera más natural. Asterisco asterisco el impacto de asterisco Love is in the air asterisco asterisco asterisco. La serie asterisco Love is in the air asterisco fue un fenómeno que trascendió las fronteras y generó una base de fans leales. El éxito de la serie se debió a muchos factores, entre ellos, la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Asterisco 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 química en pantalla asterisco asterisco. La conexión entre Kerem y Hande en la serie era palpable. Sus miradas, sus gestos y su forma de interactuar creaban una atmósfera de romance que cautivó a la audiencia.
Asterisco 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 construcción de personajes asterisco asterisco los personajes de Serkan y Eda eran complejos y atractivos. Sus historias de amor, superación y crecimiento personal resonaron con el público, que se identificó con sus problemas y alegrías. Asterisco 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 producción de calidad asterisco asterisco la serie se destacó por su cuidada producción, sus hermosos escenarios y su excelente banda sonora. Estos elementos contribuyeron a crear una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente impactante. Asterisco 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 conexión con el público asterisco asterisco los creadores de la serie supieron conectar con el público, creando una historia que combinaba romance, comedia y drama. Los fans se sintieron identificados con los personajes y sus historias, y se involucraron emocionalmente con la serie. Asterisco asterisco el futuro de Kerem y Yandel asterisco asterisco. Independientemente de la naturaleza de su relación, el futuro de Kerem Bürsin y Yandel se presenta prometedor. Ambos son actores talentosos y exitosos, con una gran base de fans. Asterisco 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 carrera profesional asterisco asterisco ambos actores tienen proyectos futuros en el horizonte. Sus carreras profesionales seguirán creciendo, y es probable que sigan cosechando éxitos en el mundo del entretenimiento. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco su imagen pública, independientemente de lo que ocurra en su vida personal, seguirá siendo positiva. Ambos son percibidos como profesionales talentosos y personas agradables. Asterisco 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 relaciones personales asterisco asterisco ya sean amigos, pareja o algo más, lo más importante es que encuentren la felicidad y la satisfacción en sus relaciones personales. Asterisco asterisco consideraciones finales asterisco asterisco. La situación entre Kerem Bürsin y Yandel es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades está sujeta a la especulación y al escrutinio público. La falta de información clara y la ambigüedad de su situación han generado un gran interés, pero, al final, la única verdad es la que ellos decidan compartir. Es importante recordar que son personas, con sus propias vidas y sus propios deseos de privacidad. Respetar su espacio y esperar a que decidan compartir más detalles es lo más sensato y adecuado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de la información. Como siempre, me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Creen que son solo amigos? ¿O piensan que hay algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda mucho, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.